El cerebro de un ser humano es casi la 10ª parte del de un cachalote. Se podría decir, claro, el cachalote siendo un animal tan grande necesita esa cantidad de tejido cerebral para controlar sus sistemas, y la respuesta es no exactamente. Si miramos los niveles de organización de la corteza, esa parte selecta de nuestro cerebro que nos hace sentir tan orgullosos, encontramos que puede existir entre los delfines una capa adicional, un nivel más alto que el nuestro. ¿Significa que los delfines son poetas, filósofos que conocen la teoría de las cuerdas en física y demás? La respuesta es no, no creo. No es probable que tengan la misma percepción del mundo que tenemos, porque de ser así lo habrían destruido. Y tuvieron tiempo para hacerlo, aunque hay quienes lo explicarían diciendo, no tienen un pulgar como el nuestro. Pero con su enorme peso se puede hacer mucho daño. Se pueden hacer cosas imprudentes y de alguna manera las ballenas no las han hecho, solo han existido. Y esta es una lección maravillosamente valiosa. Se puede tener un equipo enorme, sofisticado, sin destruir el mundo. Podemos aprender de ellas, por ejemplo, cómo vivir en este mundo sin destruirlo. Vencer nuestra arrogancia para aprender de las ballenas. Es la singular contribución que las ballenas le hacen al hombre. Pasamos, creo, de salvemos a las ballenas a salvados por las ballenas. Estaba en el cuarto de máquinas de un buque en las Bermudas y un amigo me dijo, «Oye esto», y puso una grabación. Quedé maravillado. Nunca había escuchado algo igual del mundo salvaje, ni siquiera parecido. Era absolutamente hermoso. Estaba anonadado. ¿Dices que es una ballena jorobada? Y él contestó sí. Entonces empecé a hacer grabaciones. Con un amigo llamado Scott McPay, empezamos a escuchar y a escuchar. Y finalmente captamos que estas canciones eran secuencias rítmicas de sonidos, largas y repetidas. Registramos los sonidos en forma visual en un espectrograma acústico. Veíamos que los patrones duraban 15 minutos y luego regresaban y se repetían y seguían y se oía la canción completa. Muchas personas lloran ante los sonidos que hacen estas ballenas, otras quedan totalmente en silencio. Cuando oigo los cantos de las ballenas, siento algo que es difícil de explicar. Me obsesionan. Los sonidos despiertan nuestros sentimientos de pérdida, de tragedia. Para mí, la conexión más importante entre las ballenas y el hombre
es el hecho de que éstas usan muchas de las mismas leyes para componer canciones que los compositores humanos utilizan en sus composiciones. Incorporan incluso ritmo en sus canciones. Ese es otro descubrimiento de mi ex esposa, Katy Payne. Si la canción es complicada, hacen rima. Por ejemplo, hacen sonidos como... y luego... Si después cambian ese primer por que es común, lo dividen en notas y mantienen la rima final. Siempre que ocurre ese cambio se mantiene la rima final. Sospecho que esta experiencia musical común en ballenas y personas es una demostración de que el canto es anterior a nuestra especie. Es algo que heredamos de antepasados tan distantes que no lo entendemos. Creo que por eso es tan difícil explicarle a alguien por qué cantamos. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué cantamos? ¿Para qué hacemos música? Es imposible explicar por qué se hace, por qué es importante, por qué no se hace algo diferente. La respuesta es que el canto es parte esencial de nuestro ser. Que las ballenas y el ser humano estuvieran separados durante un periodo tan largo significa que hubo una trayectoria paralela. Allí, el cerebro vertebrado eligió las cosas que funcionan, y adivinen, la trayectoria es la misma, a ambos nos entretienen las mismas cosas. Eso nos explica por qué las ballenas son tan atractivas para el hombre. Cantan en un lenguaje emotivo que no entendemos totalmente, pero con el cual hay mucha empatía. El momento más emocionante de mi carrera fue una noche, cuando diseñaba pequeños aparatos para ponerle a las ballenas que hicieran ruido y así seguirlas. Esos ruidos tenían que oírse a una distancia de más de 1,5 kilómetros. Me habían enseñado cómo calcular a qué distancia puede oírse un sonido bajo el agua y pensé, ¿a qué distancia se oirá una ballena? Orientación por medio de señales acústicas de largo alcance en las ballenas con barbas. Roger Payne y Douglas Webb. Hice el cálculo de la distancia a la cual se pueden oír esos sonidos y me di cuenta que se pueden escuchar a miles de kilómetros. Finalmente escribí los resultados y con un amigo los publicamos, y esto casi arruina mi carrera. No toleraban esa idea. Atacaron mis fuentes de financiación. Me agredieron. Fue repugnante. Luego dicté una conferencia. Los asistentes eran matemáticos. Debía durar 1 hora, duró 5, porque me interrumpían haciéndome preguntas. Cuando terminé, concluyeron que mis cálculos eran muy conservadores. Estas ballenas se oyen a mayor distancia de la que yo creía. Fue el momento más emocionante. Primero la deducción y luego, después de la fuerte crítica de quienes no sabían nada del tema, la aceptación de que estos sonidos sí se transmiten a esa distancia.